Dios le bendiga mucho, Dios le bendiga a toda la audiencia que nos está escuchando o viéndonos, ¿verdad? A través de las redes sociales, ya sea en Facebook o ya sea en YouTube. Le habla su amigo, su hermano en Cristo, Juan Rodríguez, por la gracia y la gran misericordia de nuestro Señor, pastor de la Iglesia Bautista de Buenavista, donde queremos, ¿verdad? Siempre darle la bienvenida a todas las personas que llegan, mucho amor, pero sobre todo hablar de la exaltación y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Así que un abrazo a todos. Sé que estamos en nuestros hogares y sé que estamos con mucha tensión o tal vez con mucha trabajo porque estamos en la época ya donde comenzaron las clases, mi situación particular, ¿verdad? Estamos con los niños durante la mañana con clases virtuales, algo que es nuevo para muchos y un poquito difícil ya sea para los que van a enseñar como los que estamos aprendiendo y los que están siendo estudiantes. Así que en mi oración inicial voy a incluir a los maestros que están, como dijo la hermana Vilmari, bendito, que escribió algo parecido a esto. Que tengan paciencia con los maestros porque estamos construyendo el avión mientras volamos en él, algo similar a eso, y me caló hondo sus palabras, por lo que quisiera, ¿verdad? Orar por ustedes, pero vamos a relajarnos, vamos a escuchar el estudio. Hoy es una iglesia sociable que es tremendo, ¿verdad? Así que vamos a orar y nos encomendamos a Dios en oración para entonces comenzar el estudio de esta noche. Padre Santo y Dios bueno, bendito sea tu nombre en todo momento, mi Dios. Rogamos a ti, mi Dios, pues no tenemos a ningún otro lugar a donde ir, Padre amado. En estos momentos nos encomendamos a ti para el estudio bíblico de esta noche y me utilices como instrumento tuyo a pesar de mis debilidades, de mis pecados, Señor. Que yo sea usado para edificación de tu casa, de la iglesia y de la audiencia. Bendice a los maestros, Señor. Dale paciencia, Padre amado. También dale todo lo necesario para que puedan entonces manejar todo este movimiento digital y virtual, Padre amado. Ayuda a los familiares en sus casas con sus hijos pequeños y con los que tienen hijos grandes ya, Padre amado, para que puedan darse y ir acostumbrándose a este sistema, mi Dios. También te rogamos, Padre, por la audiencia que está general, Padre Santo, para que tú, Señor, a través de este estudio puedas mostrarle la gloria de tu amado Jesucristo. Gracias, Señor, por este privilegio que nos da, Señor, de reunirnos a través de las redes virtuales y que tú seas glorificado, Señor, en todas las redes virtuales. Te lo ruego, mi Dios, y gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya les dije que el Señor sea con todos ustedes, así que y continúo diciéndolo porque los amo mucho, los amo a la iglesia, amo a los hermanos, me gusta ver las conexiones, me gusta ver sus comentarios, aunque sea diciendo amén, como decir, estoy aquí presente escuchándole, pastor, o escuchando al hermano Manny cuando está dando el estudio bíblico panorámico del Antiguo Testamento, que están aquí en apoyo con nosotros, y eso nos da mucho gozo, mucha alegría. Hemos escuchado, por lo menos hemos por escrito, testimonios de lo bien que le ha ido con relación a los estudios que estamos teniendo. El hermano Manny ha hecho un excelente trabajo, porque mire que del Antiguo Testamento se puede hablar y se puede hablar y se puede hablar, pero la relación como lo está haciendo él, que habla del capítulo, lo hace panorámico y a la misma vez tan profundo, y la conexión con el Nuevo Testamento, que realmente le damos gracias al Señor por ese privilegio, ¿verdad?, que tenemos de este hermano que Dios ha capacitado para enseñar, y la gracia que tiene para enseñar. Pero hoy, mis amados, lamentablemente les toca el estudio bíblico conmigo. Así que espero en el Señor que lo disfruten y puedan también aprender un poco más. Y como hemos dicho anteriormente, y hemos estado estudiando, ¿verdad?, un miércoles Antiguo Testamento, panorama del Antiguo Testamento. Otro miércoles entonces yo voy con el estudio de las características de la iglesia. Estamos en la característica número 11 de 12 características que hemos hablado. Quiere decir que este es el penúltimo estudio y posiblemente es un estudio que sea más corto que todos los demás. Pero es para la gloria de Dios y es una de las características que estamos mencionando. Una iglesia sociable. Ya mismo voy a leer el capítulo que está en Hechos, capítulo 2, de los versículos 41 al 47. Pero quiero dar crédito a quien lo merece, ¿verdad?
el estudio no es uno que yo hice, que me metí en la palabra de Dios y quedé lleno y me salieron las 12 características ahí. Más bien es como recientemente escuché, yo no soy un experto, me copio de los expertos. Así que quiero darle crédito, ¿verdad?, al pastor Otto Sánchez con su libro Hacia la Meta, que tiene varias características que mencionamos en nuestros estudios. También al autor, ¿verdad?, ya fallecido, el doctor Martin Lloyd-Jones, que escribe el libro que se llama Cristianismo Auténtico, que es parte también de lo que yo usé para ciertas interpretaciones del mismo libro de Hechos. Excelente libro, igual que Hacia la Meta, excelente libro. Y Señales de una Iglesia Viva, del pastor doctor John Stott. Son libros que he utilizado, y el comentario bíblico de William Hendrickson para ciertas palabras, y también el comentario bíblico devocional de William MacDonald. Ya algunos sabrán que todos esos estudios están ahí. Lamentablemente hoy, amados, no voy a poder compartir el PowerPoint que estaba haciendo mientras grababa en Zoom, pero sí voy a estar hablando y comentándoles de lo que hemos preparado para la gloria de Dios y para el conocimiento de la iglesia. Como estaba diciendo, estas características vienen porque el Señor Dios, al convertir una persona y ponerle el Espíritu Santo en ello, nace estos deseos, y se ve plasmado en el libro de Hechos, en el capítulo 2, de los versículos 41 al 47. Lo voy a leer mientras vamos viendo entonces, o voy mencionando algunas de las características que ya hemos estudiado. Hechos 2, 41 al 47. Quiero decirle, estoy mejorando en decir el capítulo y el versículo. Me estoy esforzando, así que, amados, vamos a estar bien pendientes. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, 41 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dije que iba a mencionar las características mientras leía y no las mencioné, pero lo primero que vemos después de la conversión es que la iglesia que estaba naciente en esa época era una iglesia nueva, era la iglesia que Cristo compró con su sangre. Primero deseaba aprender, o sea que es una característica, una iglesia que aprende. Constantemente está aprendiendo, y dice que se aprende de la doctrina de los apóstoles, que se la voy a revelar. ¿Quiere saber cuál es el mensaje apostólico que Dios reveló? Aquí está, es la Biblia, es la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. No tiene errores, no se contradice y es relevante. Por lo que es importante que cuando una persona se convierte, comience a discipularse inmediatamente, comience a recibir estudios bíblicos y desee tener estudios bíblicos y conectarse a todo lo que estamos brindándole para que pueda aprender más de la palabra de Dios. Y esa característica fue una iglesia que aprende. La próxima característica era que era una iglesia que tenía comunión. Dice la comunión los unos con los otros. La iglesia se mantenía juntos, tenían en común la salvación y la llenura del Espíritu. Estaban juntos y tenían en común también todas las cosas, pero es otra característica que voy a mencionar más adelante. Pero tenían comunión, se buscaban porque se amaban y amaban a nuestro Señor Jesucristo, y la enseñanza, amaban la enseñanza. Y pues comunión es que tienen en común, y se buscan todos los que tienen cosas en común generalmente se buscan. También era una iglesia que ora. Dice el texto que partiendo el pan en las casas y en las oraciones, y esa es una característica u otra de las 12 características de la iglesia. Es una iglesia que ora, estaba constantemente dependiendo de Dios, porque ellos sabían que no tenían ningún tipo de necesidad de depender de sí mismos. Así que ellos perseveraban también en la oración, y sobrevino temor a toda persona, y nosotros desglosamos esto como una iglesia reverente.
una iglesia que respetaba al Señor, una iglesia que tenía y daba honra a Dios, una iglesia que tenía temor de Dios, como dice el texto, y ya le explicamos, se pueden referir a los videos anteriores, al número el que corresponde a una iglesia reverente. También dice el texto que tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era una iglesia donde sucedían cosas, donde veíamos la mano de Dios respaldando a través de las cosas que ocurrían. Hoy día, ¿verdad? Y hablamos y mencionamos de las diferentes posturas, pero sabemos que el Señor sigue haciendo milagros y salvando y rescatando al pecador del lago de fuego y azufre y del lodo cenagoso, donde Cristo lo rescata por la sangre de sí mismo. Dios mismo se hace hombre, muere en una cruz, es rescatado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados y llevándolo a los pies del Señor. Y esas maravillas también siguen siendo vigentes y están en vigor en el día de hoy. Cristo salva, Cristo rescata. Las personas vienen a Él, y milagros también, se veían muchos milagros y señales que eran hechas por los apóstoles, lo cual confirmaba que su enseñanza, la doctrina de los apóstoles, era veraz, era real. También dice el texto que vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es una iglesia solidaria. Es decir, que nadie decía ser suyo nada, porque sabían que tenían en común todas las cosas, y cuando veían a alguien en necesidad, todos se juntaban para ayudarle. Eso es una característica de la iglesia. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Es una iglesia que da culto. Es otra característica de una iglesia que se reúne como un solo cuerpo, y a pesar de la pandemia, ¿verdad?, que estamos viviendo en estos momentos, pues desea la comunión con los hermanos en un culto corporal delante de todos juntos, mirándonos físicamente, presencialmente, dándole gloria a nuestro Salvador. Y no es solo porque es unas ganas que yo tengo de ver a las personas, no, es un deseo de adorar a Dios como Él nos ordenó adorarle, porque Él merece toda la adoración, toda la honra y toda la alabanza. Adorar es un estilo de vida, no necesariamente las expresiones de alabanza o cánticos o un estado emocional, sino un estilo de vida. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es una iglesia alegre, que estaba siempre contenta porque tenía su esperanza guardada en Jesucristo, y a la misma vez también era una iglesia sencilla. No había mucha gente que era, más bien podían haber personas que eran arrogantes y orgullosas, pero la iglesia de por sí era iglesia de gente que era humilde. Los que Dios había llamado, porque había de diferentes niveles sociales, vendían sus propiedades. Bernabé vendió su casa, es decir, que Bernabé era propietario de una casa, y él la vendió y lo puso a los pies de los apóstoles, y eso es reflejo no de su humildad, de que cubría las necesidades de las personas, y que la iglesia era en efecto sencilla en su culto y sencilla en su carácter. En general era una iglesia sencilla, y también es una iglesia que alaba a Dios. En esto el doctor Martin Loyola se destacó en explicar la alabanza que se le da al Señor. Es una iglesia que alaba a Dios. Y el tema que nos compete en esta noche es una iglesia sociable, porque dice el texto, y teniendo el favor con todo el pueblo, que es la característica número 11. Posiblemente sea, como les mencioné, una característica del tiempo de estudio que sea más corto, pero no es menos importante. Y a mí me encantaría, amados, introducir esto con lo que estamos viendo hoy día. Realmente hay un individualismo que la pandemia, el COVID-19 y el encierro y el lockdown y todas estas cosas, pues nos ha quitado, o mejor dicho, nos ha aumentado el sentido de individualismo. Sin embargo, el cristiano no es de esa manera. Dios los rescató del individualismo para que sea sociable. Dios los rescató de pensar en sí mismo para pensar en los demás. De hecho, si vamos a las Escrituras, Filipenses dice que estimemos, que tomemos en alta estima a los demás más que a mí mismo, más que a nosotros mismos. Esta iglesia que el Señor Dios cambió,
o rescató, que puso el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que existe hoy. Es decir, que uno que es cristiano de verdad va a ver y va a querer, va a necesitar esto que estoy hablando, porque es el mismo Espíritu Santo. Hay que examinarnos y quitarnos esos prejuicios que tenemos y ese sentido de individualismo y particularismo y todo ese ismo que existen hoy día, para nosotros ser sociables. Una de las cosas de la iglesia creciente es que practica ser sociable. Sociable es una persona que tiene facilidad de entablar relaciones con otros y gusta de ello, le gusta hacerlo, y muchos cristianos somos de esa forma. Tomamos la iniciativa para conversar. Yo puedo contar una anécdota que, ya haciéndolo por aquí, yo creo que es de carácter internacional, pero esto me pasó a mí en el aeropuerto, y no estoy diciendo que yo soy más sociable que todo el mundo, porque tengo amigos pastores y amigos en Cristo que realmente son muy, muy sociables, y le doy gloria a Dios por eso. Pero a mí me pasó esto, que veo en el aeropuerto, ustedes saben que los de la aduana tienen un rótulo que dice no toque a los oficiales de la aduana, no me acuerdo bien cómo es que está, pero yo sé que ese rótulo estaba allí. Entonces yo veo que nos pasan, antes de la pandemia, nos pasan por un sitio donde uno tenía que levantar los brazos y le verificaban el cuerpo a uno y todo eso. Y entonces yo veo que el oficial de la aduana, que me parecía conocido, o sea que no fue a lo loco, me parecía conocido, me hace este gesto. Yo estoy con los brazos así levantados y me hace este gesto. Y yo entendí, bueno, dame un abrazo. Entonces, pues yo fui directamente donde él y lo abracé. Y me dijo, no, que camines y levantes los brazos. Y yo, ya, espérate. Entonces, eso causó mucha risa. Muy pocas personas lo vieron, pero fue muy gracioso eso. Le di un abrazo al oficial de la aduana, que me dijo, no, que camine para el frente y levante los brazos. No es que me deje un abrazo. Fue muy gracioso eso. Ya quedó retratado de forma worldwide. Y espero que lo vean hasta allá, hasta en Japón. Pues, pero tiene que ver con el tema. Y una iglesia sociable, ¿verdad? Una iglesia que busca ser agradable a los demás. Algo que se ha perdido hoy día por causa del individualismo. Y la pandemia lo agravó, lo puso de más grave. Las personas piensan más en sí mismos que en otros. Y tratar de agradar más a otros, que pues eso ha quedado nulo. Es mejor agradarme a mí mismo. Sin embargo, eso no es el espíritu que vemos en las escrituras. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. El Espíritu Santo llevó a gente tal vez tímida y poco sociable a ser interesados o a estar interesados en el bienestar de los demás, aunque no fueran creyentes. Es decir, cuando el texto dice que teniendo el favor con todo el pueblo, está diciendo todo el pueblo. Todo el pueblo. Es decir, que podemos ver que nosotros somos personas buenas, chéveres, sociables, tenemos a Cristo, tenemos gozo, podemos hablar de Él, y aunque nos pasen cosas difíciles, poder pues sobrellevarlas, y aún con gozo, aunque sean cosas muy difíciles. Estos creyentes viven una vida de alabanza y como resultado son reconocidos por el pueblo. Era una iglesia, recuerden, sencilla, que alababa a Dios, y era una iglesia feliz. A nadie le gusta estar con alguien que constantemente está quejándose de todo, llorando y lamentándose por todas las situaciones que pasan. Mire, yo sé que es inevitable que pasemos por situaciones difíciles y dolorosas. Es inevitable. Déjame confirmar, estamos bien, sí. Es inevitable que pasemos por situaciones difíciles y dolorosas. No las vamos a poder evitar. Pero ya que sabemos que no las vamos a evitar, pues entonces tratemos de pasarla de la mejor manera posible. No cargarnos con tanta angustia, con tantas raíces de amargura, con tanto dolor, con tantos recuerdos que nos agobian y nos llevan un peso. Cristo nos vino a rescatar de todo, no solamente de este mundo, sino también de nosotros mismos. La iglesia
que es sociable y la iglesia que es feliz, como estábamos mencionando, pues agrada estar allí. Agrada buscarse. A las personas no les gusta andar con gente que todo el tiempo está quejándose. No nos gusta, a nadie le gusta. Es muy difícil, a menos que sea un club de personas que se dedican a quejarse unos con los otros. Y ya usted sabe, cuando uno se queja y el otro se queja y se quejan de lo mismo, pues son panas y están quejándose y lamentándose constantemente. Pero en Cristo no somos así. Cristo nos rescató de nosotros mismos también. Estamos entendiendo, ¿verdad? Yo quisiera verle sus preguntas por ahí. Si puso like, si le puso amén, pues gócese con eso y sigamos con el estudio. Yo le voy a poner like, yo voy a ver todo el estudio completo. Así que es el resultado de esa alegría, de esa alabanza, de que pues tenía el favor con todo el pueblo. Son exponentes del poder del Evangelio y de la presencia del Espíritu Santo. Son testimonios vivientes de que Cristo está en ellos. Exponentes del Evangelio y exponente, ¿verdad? Y una evidencia, una presencia del Espíritu Santo. Aquí está trabajando la iglesia misionera. Lo vemos como una misión. El pueblo observaba la conducta cristiana de los convertidos, hablando en favor de la iglesia y son atraídos a Cristo. Yo he contado, esto lo dijo William Hendrickson, esta expresión. Pero yo he contado hemos hablado cuánto podemos ver, pues gozarnos, ¿verdad? Y disfrutar de ciertas cosas. Pero si nosotros estamos viendo, por ejemplo, una película que es cómica, una película graciosa, pues uno se ríe. Si la está viendo solo, pues se divierte y se ríe. Pero le hubiera gustado estar con una persona para compartir esa alegría o esa risa que le da, y cuando hay varios, así tú hayas visto la película 100 veces solo, cuando tú lo ves con 4, 5, 10 personas más y empiezas a verlos, la reacción de ellos riéndose y tú riéndote con ellos, te vas a gozar más, te lo vas a disfrutar mucho más. ¿Por qué? Porque estamos en comunión los unos con los otros. Y si somos sociables, más todavía. Y eso es un gran ejemplo de lo que es la iglesia. No es que yo sea el mejor que de ejemplo, pero me gusta mucho ese ejemplo de la película cómica, viéndola solo con otros amigos. Te vas a reír más y lo vas a disfrutar más. Entonces vemos que el trabajo misional, ¿qué significa? Bueno, esta iglesia, al ser sociable, podía compartir el evangelio mucho más fácil. No tenía que romper barreras de actitudes, no tenía que romper. Tú sabes que generalmente cuando se dan estudios de evangelismo, le ponen una frase que sea rompehielo. Como que quitando la distancia que hay entre conocerte y no conocerte. Y pues voy a hacer una pregunta que es el rompehielo. Pues ellos tenían muchas razones y muchas actitudes que eran rompehielos y teníamos que imitarlos entonces y buscar imitarlos a ellos. Qué bello es el Señor, mis amados, cuando vemos cómo Él ha obrado. De verdad yo le doy gracias al Señor porque el Señor ha obrado de manera muy especial en la iglesia y ha obrado de manera muy especial cuando vienen visitas, se sienten queridos y se sienten cómodos. Así que espero en el Señor que sigamos de esa forma, y el que todavía le falta un poco más, oramos y rogamos al Señor para que le dé ese espíritu de ser más sociable. Bueno, yo creo que nosotros tenemos el problema de ser sociables de más. No, una broma. Una de las palabras que aparecen en esa frase, ¿verdad? Y teniendo el favor con todo el pueblo, esa palabra favor, dice el comentario Strong, en la definición, dice que esa palabra favor, que es haris, gracia, como gratificante, teniendo el favor como gratificante, de manera de la acción de la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Incluye gratitud, merecedor de aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito. Todas estas palabras están envueltas en ese haris, que significa, o que es la traducción de teniendo el favor con todo el pueblo. Por lo tanto, amados, esa es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas.
hace en nuestras vidas. Si usted ya es una persona que posiblemente no es cristiana y está viendo este video, bueno, primero arrepiéntase, crea en el Señor Jesucristo. El Señor les perdona los pecados. Pero si usted no es cristiano y es simpático, gloria a Dios por eso. Si es sociable, gloria a Dios por eso. Pero si usted es cristiano y no es sociable, pues entonces ore al Señor y que le brinda, porque eso se desarrolla. No es algo que si tu personalidad es que no es sociable, tú puedes desarrollar el ser sociable. El Espíritu Santo es quien hace eso. Es muy difícil cuando tú no eres sociable y quieres evangelizar a alguien. Así que estarías violentando o yéndote en contra o pecando contra el mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Así que quitemos la timidez. Quitémonos la timidez y busquemos ser un poquito más sociable. El cambio que Jesús hizo hacia el creyente era notable en la sociedad. Nosotros tenemos que ser los mejores ciudadanos porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. No es que somos sociables con gente que no es cristiana, no es que somos sociables con personas que son cristianas, es que somos sociables y debemos ser sociables con todo el pueblo. Aun cuando un policía te cogió exceso de velocidad y te detuvo, no puedes decirle, vete, déjame quieto, en vez de estar buscando los pillos en la calle, estás cogiendo a la gente decente en la autopista o algo así. Mira, amado, si usted iba exceso de velocidad, no se le ocurra decir que usted es una persona decente. Tenga cuidado, ¿verdad? Primeramente, tenemos que ser sociables, tenemos que ser simpáticos, gratificantes, tenemos que tener gracia y favor con los demás, incluyendo a las autoridades, a los gobiernos, mis amados, a los que están en eminencia. A esto posiblemente a algunos no les guste, pero es necesario. Yo recuerdo cuando en la carta de Pedro, él exhorta que obedezcan a los gobernantes, pero sin embargo los gobernantes eran los quienes estaban persiguiendo al pueblo cristiano. ¿Y en qué punto había que obedecerlo? Bueno, en las partes que son, que no son, si no son en contra de la palabra de Dios, no hay que obedecerlo porque es mejor obedecer a Dios. Y es mucho más gratificante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Pero también cuando las leyes están allí puestas, es que Dios puso a estas personas, estos gobernantes, estos policías, estos que están bajo sobre nuestra en autoridad, las puso allí para impartir temor al que hace lo malo. Al que hace lo malo. Por lo tanto, haz bien y no mires a quién. No, haz bien para que entonces no reciba la espada, porque dice el texto en Romano, no obstante, por eso llevan espada, es decir, ellos están armados para hacer que se cumpla la ley, siempre y cuando esa ley no violente la ley de Dios, que va por encima de todas las cosas. Por eso, amados, nosotros somos sociables con las personas de la iglesia, somos sociables con las personas que no son de la iglesia, con los que no son cristianos, pero también debemos ser los mejores ciudadanos de nuestra nación y de nuestro pueblo y nuestros lugares donde estamos. Cuando y ser agradecido, dice, cuando nos regalamos o nos regalan algo, hay que ser agradecido. Siempre estamos agradecidos cuando nos regalan algo, pero cuando tenemos que comprarlo, aunque no los hubieran podido regalar, pero lo compramos, también tenemos que ser agradecidos. No debemos ser abusadores, en especial con nuestros hermanos en Cristo, porque somos sociables. No debemos abusar de la confianza que tenemos. Y le voy a contar una anécdota. Años atrás, en un empleo que tuve, uno de mis compañeros de trabajo era mecánico, y este compañero de trabajo, pues a veces cuando salía de trabajar, pues le daban carros y se los arreglaba, y al otro día lo traía reparado y todo ese tipo de cosas. Y otro compañero de trabajo dijo, mira, mi carro tiene tal cosa. Y dije, pues dámelo. Y se llevó el carro, se lo arregló y se lo entregó reparado. Y le dice, son $150. Y el compañero que le dio el carro le dijo, adiós, pero tú le cobras a los amigos. Y él le dijo, claro que le cobro a los amigos. Los enemigos nunca me han traído el carro para que yo se los arregle. Y le respondió muy bien. Por eso yo les digo, mis amados, por ser cristiano no tiene que hacértelo gratis. Hay que ser sociable, agradecido por Dios, y nosotros ser
genuinos con ese tipo de cosas, ¿verdad? Si pedimos un servicio, no esperar que nos lo den gratis. Si nos lo dan gratis, gloria a Dios. Si tenemos que pagar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor sea glorificado en todo. Él merece toda la gloria. Él controla todo y Él tiene todo bajo control. No hay nada fuera de su soberanía. Era una iglesia de personas simpáticas. Hay dos palabras en griego para bueno. Para bueno. Una es agatos en griego, y la otra es kalos. Esta primera, agatos, describe una persona cosa o persona simplemente como buena. Y la otra, kalos, quiere decir que la cosa o la persona no solo es buena, sino agradable, que tiene gracia, que conquista el alma. En español decimos muchas veces que es una persona bellísima, porque no solo es bueno, sino como que es agradable. Nos gusta estar con estas personas. Nos gustan estar, pues, que nos simpáticos, sociables. A veces decimos, y yo he escuchado decir esta expresión, este caballero es una dama, porque es como agradable estar o participar y estar en la compañía de él. Sin embargo, el texto nos lleva a ser kalos, no solo buenos, sino que seamos agradables de estar con nosotros, que podamos disfrutar de estar con nosotros. Por eso dije que en español decimos una persona bellísima, un verdadero cristiano que ama a Jesucristo, que tiene el corazón lleno del Espíritu, de su palabra, y que busca su gloria constantemente, pues entonces va a ser de esta manera, o buscará ser de esta manera. Y no estamos exentos de que hayan situaciones difíciles, dolorosas, como mencioné, o que nos causen ira, que nos causen coraje, tristeza, dolor. Eso siempre va a estar. Pero que nos recuperemos rápido, y que el Espíritu de Dios nos ayude. Yo estoy diciendo que el estudio es corto, ¿verdad? Pero es sustancioso, y espero que tenga y puedan sacarle provecho. Hay bastantes personas que son buenas, pero que tienen una vena antipática o de antipatía y de dureza. Uno no iría a llorar a sus hombros, no iría donde ellos, no se acercaría a ellos. Son los que llaman cristianos iceberg, son fríos. Alguien dijo, o menciona el Dr. Martin Lloyd-Jones, que solía decir que lo que ayudaría a la iglesia más que ninguna otra cosa sería que los cristianos tuvieran de vez en cuando detalles simpáticos. Y fíjese que detalles simpáticos no solamente debe venir del liderazgo, puede venir de los unos con los otros, de los hermanos en Cristo. No solamente del pastor hacia la iglesia, sino los unos a los otros. Siempre debemos procurar y buscar la simpatía. Un hermano cumplió años, llamarlo, darle ese mensajito. O ver un hermano que está triste, darle ánimo. Ver un hermano que se ausentó, te extrañé, y escribirle te extrañé. Son detallitos, mis amados. Una tarjetita. Yo siempre recuerdo a la hermana Marilú. Ella todos los domingos me trae un bomboncito de menta, y nunca se me va a olvidar ese bomboncito de menta. Pero, ¿verdad? Son detallitos que nos hacen sentir que estamos presentes, extrañar a las personas que no vemos en los cultos. Ahora mismo puedo decir que no vemos sus conexiones, y nos extrañamos. Vamos a escribirle, vamos a darle un detalle, vamos a decirle, wow, extrañé tu amén en Facebook, extrañé tu good o tu comentario en YouTube, extrañé tu presencia en el culto presencial mientras, ¿verdad?, como estemos. Son detalles que nos ayudarían a ser más. Es muy importante, ¿verdad? Todo este tipo de sensibilidad que debemos tener con los hermanos. En la iglesia primitiva, el pueblo tenía esa misma gracia. Eran así. Y es por eso que estos 12 características que el próximo miércoles, no, el de más arriba, vamos a estar tocando una iglesia que evangeliza. Pero era así
porque el Espíritu Santo de Dios los había transformado. Habían sido llenos del Espíritu Santo. Podían hablar, gozar, disfrutar, alabar a Dios, evangelizar, porque el Espíritu Santo los llevaba a eso. Amado hermano, el Espíritu Santo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por la eternidad. Siempre va a ser el mismo. Nosotros lo tenemos, aquellos que hemos sido transformados por la gracia de Jesucristo. ¿Sabes qué? Oremos para que Dios nos haga personas más sociables. Si no lo somos, que seamos más sociables todavía. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Podemos hacerlo. Concluyendo, el testimonio del cristiano debe notarse en la sociedad, y la sociedad debe ver a Cristo en nosotros. En Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchas gentes, y muchos discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En respuesta al testimonio de Cristo se les llamó cristianos, no solo por la proclamación del evangelio, sino también por cómo se comportaban y se amaban entre sí. Amado hermano que me escucha, amigo que me escucha, yo espero en el Señor que cada uno de nosotros hayamos sido edificados por esta palabra. Pero quiero decirles algo más. Quiero que sepan algo. El Señor Dios nos ha dado unas gracias muy, muy especial. Le doy gloria a Dios por la Iglesia Bautista de Buenavista, por cómo es. Una iglesia muy simpática, muy buena. Dios es bueno. Dios ha sido bueno. Realmente, cuando Dios nos ha ido transformando, pues ha ido cambiando ciertas cosas, ¿verdad? Según vamos llegando, ha ido cambiando y quitándonos, y la simpatía y el amor que se percibe en la iglesia, hablando de la iglesia local, la Iglesia Bautista de Buenavista, es notable, y le doy gloria a Dios por eso. Amado hermano, amigo que me escucha, si nosotros proclamamos el evangelio, si nosotros le hablamos de Cristo, le hablamos de que se arrepienta de sus pecados, y le explicamos el evangelio, el plan de salvación de nuestro Señor Dios, es porque lo amamos, es porque amamos al Señor, pero también lo amamos a usted, y queremos que conozca a Jesucristo tal como es. He estado haciendo pequeños letreros, ¿verdad? Los pequeños, no sé si llamarle memes, donde dice: conoce a Jesús, porque hemos creado un Jesús diferente, una imagen de un Jesús diferente, y realmente cuando conocemos realmente quién es nuestro Señor Jesucristo, lo único que nos va a restar es arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Él y vivir para su gloria. Yo sé que Dios hace eso y lo sigue haciendo, y lo puede hacer contigo, lo puede hacer con nosotros. El evangelio es para toda la iglesia y para todas las personas. Así que lo voy a dejar con esas palabras. No solo quiero que seamos una iglesia sociable, porque a veces el ser sociable puede ser imitado por personas que no son cristianas. Yo quiero que seamos sociables porque Cristo nos ha cambiado para su gloria. El Señor sea con todos ustedes. Oramos. Padre Santo y Dios bueno, te doy gracias, Señor, por este tiempo de estudio bíblico, que aunque corto, Padre amado, profundo en nuestra mente, corazón, en tu palabra, mi Dios. Te ruego, Señor, que seas con cada uno de nosotros, que estamos en nuestros hogares, Señor, que hayamos participado en los estudios, y que tú, mi Dios, a través de él, pues nos ayudes, Señor, con tu Espíritu Santo, a ser más sociables, pero por amor a ti, por amor a tu gloria, por amor a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de llevar el mensaje a través de las redes. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga. El próximo domingo, 10:30 de la mañana, presencial en nuestro templo. Ya sabe que tenemos la parte de arriba y con mascarilla siempre, 100% del tiempo, y la parte de abajo también. Cuando nos llenamos un poquito, pues en la parte de abajo va a haber un televisor donde va a transmitir simultáneamente el culto, y seremos parte entonces, como quiera, del cuerpo de Cristo. Así que
Los esperamos el domingo presencialmente en la Iglesia Bautista de Buenavista. Mi número de teléfono es el 787-637-0092. Lo tengo hace 22 años, así que debe estar por todo lugar. 787-637-0092. Y los miércoles, el próximo miércoles, entonces estamos con el hermano Manny, que sigue entonces dándonos el estudio del libro de Números, si no me equivoco. Bueno, panorama del Antiguo Testamento, por si acaso me estoy equivocando. El Señor sea con ustedes, Dios les bendiga mucho. Así que a recogerse y a descansar. Dios les bendiga.